Tenemos el gusto de tener aquí a Catalina Fara. Ella es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es licenciada en Artes por la misma facultad y universidad, y magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano del IDAES, Universidad de San Martín. Fue becaria postdoctoral y becaria de posgrado de CONICET. Es profesora de grado y de posgrado en el IDAES UNSAM y también en la Facultad de Arquitectura de la UBA. En IDAES UNSAM actualmente es coordinadora académica de la Maestría de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, y sus investigaciones se abocan al estudio del paisaje urbano en la intersección entre cultura visual y prácticas concretas, ¿no?, sobre el terreno. Recientemente salió su libro Un horizonte vertical, Paisaje urbano de Buenos Aires, 1910-1936, por Editorial Ampersand, que, bueno, concentra los principales resultados de su investigación doctoral. Bienvenida, Catalina. Bueno, muchísimas gracias, Marina, Marta, Carla, por esta invitación a participar de estas hermosas reuniones. Y bueno, gracias, Marta, por la presentación. Bueno, como les decía Carla, voy a hacer una presentación más o menos de media hora y, bueno, después, por supuesto, charlaremos y espero sus comentarios y sus preguntas. Voy a compartir la pantalla. Cuando el Meet me deje, ahí va. Muy bien. Supongo que ahí se ve pantalla completa. Si no, cualquier cosa me avisan, chicas, si no se ve completo. Voy a poner esto. Perfecto. Perfecto, buenísimo, excelente. Buenísimo, bueno. Bueno, en realidad esta presentación también es bueno, una parte un poco de lo que vine trabajando hace varios años, que, como decía Marta, fue parte de mi resultado, de mi investigación de doctorado, que bueno, que hoy terminó siendo un libro. Así que, digamos, hice un pequeño recorte de algunos aspectos que en realidad estoy comenzando a retomar algunas cuestiones que como en toda investigación, después que uno entrega la tesis o después de que uno le da un cierto punto final, siempre hay cosas que quedan ahí abiertas y bueno, esta es una de las líneas que estoy empezando a trabajar. Bueno, la ciudad moderna como motivo en la pintura es una construcción de los artistas decimonónicos en general, que buscaban un tipo de arte acorde a los tiempos en que vivían. En este contexto, el trazo indefinido del impresionismo fue la confirmación de la fugacidad de la modernidad, que, como afirma Timothy Clark, tuvo una profunda influencia política y cultural, en tanto proporcionó herramientas para desarmar las estructuras visuales vigentes. La fugacidad como topos modernista, en realidad tuvo a la ciudad como un escenario privilegiado en relación con la expansión de la economía monetaria y con los procesos que alimentaron las nuevas relaciones sociales y las transformaciones en las trazas urbanas en todo el mundo. Por lo tanto, la cuestión de cómo representar la experiencia de la metrópoli ocupó un lugar central en los debates que surgieron en el interior de los modernismos estéticos desde fines del siglo XIX, y de ahí la aparición de un arte comprometido con lo móvil, con lo pasajero. Ya Charles Baudelaire había puesto el acento en la novedad y lo transitorio como característica de su época e instaba a los artistas a captar la contingencia, a captar lo efímero del presente y a retratar la rápida metamorfosis de los lugares y las cosas. La ciudad es entonces una especie de telar en donde se tejen estas significaciones. Es decir, que es una creadora de sentido cuya existencia depende de las representaciones que los propios habitantes hacen de ella. En Buenos Aires, como en otras ciudades del mundo, los cambios materiales podían ser vistos en clave de evolución y de progreso o como elementos desestabilizadores de los sistemas y los valores vigentes. Quien se desplazaba por las calles estaba expuesto así a diversas formas de comunicación que fueron construyendo una narrativa urbana
a través de la percepción y que estimularon la creación de nuevas imágenes visuales y discursivas. Buenos Aires empezó a ser un tema pictórico específico, digamos, no ya solo como un telón de fondo para otras cuestiones, cuando hacia el centenario, cuando efectivamente se pusieron en circulación una serie de representaciones a través de las cuales los habitantes se conocieron y se reconocieron, definiendo una identidad urbana proyectada primero sobre el escenario nacional y luego sobre el internacional. En el campo cultural porteño de las primeras décadas del siglo XX, nacionalismo y cosmopolitismo fueron entonces los dos términos más destacados de las tensiones que marcaron todo el periodo y, por supuesto, toda la producción artística. Se puede trazar entonces una genealogía en la construcción de una tradición paisajística urbana. Esperen que muevo esto acá. Ahí está. A partir de la identificación de topos o de fórmulas que se fueron repitiendo para representar la ciudad o ciertas zonas de la ciudad, las cuales constituyen así un inventario de posibilidades compositivas, de motivos, obviamente teniendo en cuenta el repertorio disponible de la cultura material como una construcción y como una construcción colectiva. Para entender la relación entre la forma urbana y sus representaciones es necesario entonces analizar las funciones, las contradicciones y cómo se fueron originando y cómo se fueron utilizando. Los paisajes fueron dispositivos de intercambio, como ejemplos de las diversas apropiaciones visuales del espacio y como una forma de construcción de diversas identidades. Se pueden delimitar así mapas que nos van a permitir visualizar los lugares más representados y sus formas de circulación para encontrar coincidencias y sincronicidades antes que comparaciones. Así es posible trazar circuitos vinculados con las redes de sociabilidad que generaron una geografía imaginaria de la ciudad. Sin perder de vista, por supuesto, la función que la imagen adquiere según su contexto, según su circulación documental, científica, artística, publicitaria, etc. Pero es posible, sí, definir a los paisajes en términos de la materialidad de los sitios por donde transitaron quienes se ocuparon de plasmarlas y por ello el significado de un lugar procede así de una especie de memoria colectiva que se constituye en el ensamblaje de las relaciones, los acontecimientos, las sensaciones, las interpretaciones, en las que ese espacio es practicado, cartografiado, conceptualizado. Por lo tanto, las representaciones, más allá de su referencia inmediata, plantean una lectura más profunda, como testimonio de los recorridos de los artistas y su relación con el entorno. Así seguimos a Michel de Certeau, para quien el espacio de la ciudad es un terreno por recorrer, es un terreno heterogéneo, socialmente producido, y que está materializado en esa trama de relaciones de las prácticas sociales. El andar por las calles es entonces un acto de enunciación, que deshace esas superficies de la traza urbana para generar nuevos discursos. El caminante se vale de la organización, pero con sus recorridos combina, irrumpe, cambia y teje su propia historia al hilo de los itinerarios en y acerca de la ciudad. Por eso sostengo la hipótesis de que cada artista elaboró una especie de cartografía visual de Buenos Aires a partir de sus diversas experiencias exploratorias, que expusieron la memoria y la historia de la ciudad en sus obras. Las experiencias urbanas son procesos cuya temporalidad se va reformulando material y simbólicamente, en tanto marcan caminos zigzagueantes que construyen los imaginarios de la ciudad. La manera de reconstruir esos mapas y esas experiencias es la puesta en relación de imágenes, planos, mapas, diagramas, con sus densidades y dispersiones, con sus fragmentaciones también, pero haciendo foco en los usos y las representaciones del espacio. Y acá yo les fui mostrando las imágenes que fueron pasando, algunos casos, digamos, de los mismos lugares retratados por diferentes artistas, de los mismos lugares representados en diversos medios, en diversos medios materiales y diversos medios periodísticos, ¿sí? Digamos, toda una serie de circulaciones, ¿no? de estos motivos. En sus reflexiones sobre la ciudad moderna, Walter Benjamin introdujo la figura del flaner, ese vivificador de la experiencia urbana como una potencia transformadora que era capaz de pensar en las diversas formas de lectura de lo real.
Este sujeto activo, al caminar, define un espacio de enunciación y está gozosamente integrado a ese tramado de la ciudad. Se deja llevar por el mundo urbano, pero también es capaz de recorrerlo de una forma independiente y crítica. Las metrópolis modernas ocultan su propio pasado en el cambio constante. Por eso las calles se convierten en laberintos donde los habitantes deben advertir la porosidad para encontrar los significados posibles. Así, el flaneur transita las calles siendo capaz de detenerse y siendo capaz de absorber esa experiencia. No solo pasea y observa, sino que lee los significantes de la metrópolis en sus múltiples capas y atiende a los indicios más triviales. Aunque parece pasear sin rumbo, su actividad no se agota en la mera observación, sino que es un productor de textos e imágenes. Y acá me interesa pensar en la idea de los artistas como flaneurs, ¿no? El artista flaneur, y acá en realidad también me gusta empezar a hacer una especie de genealogía de los bocetos, los apuntes, esas cuestiones, esos trabajos más, si se quiere, espontáneos, que muchos de los artistas hacían como parte de su producción artística. En este caso estamos viendo acá en pantalla 2 bocetos de Pío Colivadino, que es uno de los artistas que primero empezó a tomar la ciudad como casi un tema exclusivo de su producción pictórica. Y como en estos bocetos, vamos a ver algunos otros ejemplos, van también dejando notas acerca de sus sensaciones, de sus ideas, acerca de ese espacio, etc. Muchas de las imágenes del espacio público se generaron también en el trayecto de la casa al trabajo, o de los espacios de uso y viceversa, ¿no? De los espacios de ocio, ¿no? Entonces, en ese trayecto, ida y vuelta. Y la experiencia del viaje cotidiano incitaba a construir interpretaciones sobre los cambios en la ciudad. Esta idea que aparece muchísimo también y que podemos traerla también a nuestra vida cotidiana actual, ¿no? Esta idea de se deja de pasar una semana o un mes por un lugar y cuando se vuelve está completamente cambiado. Trasladarse por la ciudad también era una oportunidad para observar la escena urbana desde una posición privilegiada, en la que la experiencia del tiempo y el espacio cambiaban según los medios de transporte utilizados. Los recorridos construidos a partir de relatos o fotografías presentan una interesante perspectiva de las variaciones del paisaje, pero al mismo tiempo son un testimonio de las diferentes prácticas de apropiación del espacio urbano, por ejemplo, desde la azotea de un ómnibus. Y acá, bueno, una nota de color, digamos, pero de las muchas que aparecían en la prensa periódica, estas de Caras y Caretas, donde se mostraba, ¿no?, lo que se veía por la ventanilla, en este caso de una novedad en el tránsito de Buenos Aires, que eran estos autobuses de doble piso que duraron muy poco porque eran muy peligrosos. Los porteños, como los habitantes de otras grandes ciudades, percibieron los espacios a través de los signos e imágenes en circulación, cuya relación con la realidad era variable, subjetiva y múltiple. La ciudad impone el anonimato y esto se manifiesta en paisajes donde las personas aparecen aisladas o en grupos dispersos. Esta operación de indiferenciación de las figuras era contrarrestada con su visibilización en la prensa periódica, donde las actividades cotidianas de los habitantes se convertían en uno de los múltiples espectáculos de la ciudad. Secciones meramente gráficas, con títulos como Instantáneas Callejeras, que era del de Caras y Caretas, funcionaban en este sentido, ¿no? Y había muchísimas de estas secciones donde tomaban personajes así de la calle. En estas notas aparecían fotografías que conjugaban en una misma página transeúntes casuales, personajes y escenas que conforman a la vez, ¿no?, una especie de mapa social. La cotidianidad aparece también en cuentos cortos, en novelas por entregas, en poemas o en semblanzas en las que se pone el acento en ciertos personajes, pero sobre todo en sus situaciones con relación a la ciudad y en sus actividades urbanas. Y sobre todo también buscando una identificación con el lector. Según las características de cada publicación, podían estar acompañados por más o menos ilustraciones, por supuesto, pero las fotografías y las ilustraciones siempre funcionaban como un complemento que
resaltaba el carácter urbano de estos personajes y resaltaba el carácter urbano de las actividades, ¿no? Digamos, acá a la derecha se ve parte de una nota que se llamaba la hora del almuerzo, ¿no? La hora del descanso. Entonces eran todas fotografías de los trabajadores yendo a las plazas a tomar su descanso o comer su almuerzo en la hora al mediodía. En la configuración de estos personajes también es posible tratar, por supuesto, paralelos con artistas, ¿no? Que se dedicaron específicamente a pensar estas cuestiones, estas relaciones de las personas con el contexto urbano. En este caso, por ejemplo, estamos viendo unas obras de Valentín Thibon de Livian, cuyo paso por París sin duda influyó en la elección de las escenas de cafetines y cabarets, que era uno de sus temas preferidos, pero que básicamente, ¿no?, instalaban, ¿no?, el problema del conflicto moderno entre las clases populares urbanas y la burguesía. Y en sus paisajes los personajes aparecen, ¿no?, también perdidos en la multitud, en esta especie de alienación de la vida de la ciudad, personificada también en muchas figuras solitarias que aparecen en los bancos de las plazas o en las mesas de los cafés. Este artista recorría los bares de los barrios y recorría los suburbios con un grupo que se autodenominó Cuarteto de la Madrugada, que salían efectivamente de madrugada, integrado por el poeta Arturo Lagorio y los pintores Walter de Navas y Juan Carlos Alonso. También participaban el crítico de arte Fernán Félix de Amador y el escritor Ricardo Gutiérrez, así que se iban ahí de recorrida por las noches y cada uno recogía experiencias y sensaciones que luego trasladaban a sus respectivas producciones. Thibon de Livian así narraba, ¿no?, estos momentos fugaces de la vida cotidiana, y como Julio Rinaldini destacaba en 1918, y cito, Thibon es un narrador de la vida que pasa, sus momentos transitorios, fugaces, en cierto modo triviales de la vida en la ciudad y de las gentes, lo hacen un curioso de la ciudad, de sus aspectos, de sus episodios, de sus incidencias y de las vidas oscuras que se agitan en las calles. Cierro cita. De esta manera, las tipologías también delineadas desde la literatura, de la plástica y de la prensa funcionaban y circulaban y se correspondían con entidades reconocibles en las propias calles de la ciudad. Y así es como cada uno de estos artistas fue desarrollando una forma particular de apropiación del espacio. Y acá estamos viendo también algunos ejemplos de lo que es las formas de apropiación del espacio de Pío Colivadino. Él tenía, acá lo ven a la izquierda, un carro abierto con el que recorría la ciudad y desde donde tomaba apuntes. Y después, por otro lado, era un gran coleccionista de imágenes, ¿sí? En el centro tienen una de sus tantas carpetas de imágenes y de recortes, en este caso de recortes de los rascacielos de Nueva York, que después vamos a ver algunas obras donde hay una especie de juego con eso entre Buenos Aires y Nueva York, y también, bueno, postales, digamos, toda una serie de materiales que constituían su acervo personal, pero sobre todo me interesaba plantear, ¿no?, esta idea de recorrer la ciudad y tomar los motivos para sus obras a partir de recorrer con este carro a caballo. Cada uno de estos artistas flaneurs desarrolló una forma particular de apropiación, tanto del espacio como de imágenes, de textos, para construir un bagaje visual a partir del cual desplegaron su producción artística. A pesar, por supuesto, de las diferencias de objetivos, de las trayectorias profesionales de cada uno de ellos, es posible sí encontrar algunas características comunes. Una de ellas, por ejemplo, una de las prácticas más ejercitadas para captar el paisaje porteño, que era la toma de apuntes y la ejecución de obras a plein-air. Otra vez, ¿no?, esta relación con el impresionismo. Este método tuvo un gran impacto entre los artistas locales, sobre todo por los viajes y por el contacto con las obras impresionistas a través de las publicaciones especializadas. Las libretas de apuntes de algunos pintores nos dan una noción de cuáles eran los motivos, los objetos o las personas que captaban su atención en el espacio urbano. En algunos casos, la relación con las técnicas impresionistas es evidente
ante el registro detallado de variaciones de color y atmósfera en el paisaje. Mario Canale, por ejemplo, acá estamos viendo dos de sus apuntes, de sus libretas de notas, artista y crítico argentino, en los años cercanos al centenario, tomaba apuntes de personajes y paisajes con trazos rápidos y superpuestos, pero donde va marcando, ¿no?, cada una de las zonas de luz y de sombra, especificando con mucha precisión qué colores utilizar y qué hora del día corresponde cada una de esas escenas. Esta forma de anotar las tonalidades y la luminosidad de los colores cálidos, fríos, según las condiciones atmosféricas, también aparece en los bocetos de Pío Coligadino, también aparece en los bocetos acá estamos viendo de Alfredo Lázari, donde marcaban los colores del cielo, la orientación cardinal desde donde fue tomada la vista, el lugar específico, ¿no?, el cruce de las calles en donde había sido tomada ese apunte. Esta toma de apuntes del natural en las calles de la ciudad continúa las primeras décadas del siglo con bastante asiduidad. Aquí, bueno, les decía, ¿no?, unos ejemplos del artista italiano Alfredo Lázari, que recorrió Buenos Aires con su caja de colores, incluso antes que Coligadino. Y si bien la historiografía lo circunscribió al barrio de La Boca, cuando vamos a sus apuntes y vamos al resto de sus obras, encontramos que sus trayectos los llevaron mucho más allá del barrio de La Boca, a San Telmo, a Saavedra y a Barracas. El poder de atracción que los fenómenos naturales en contraste con la masa urbana provocaban era otra de las cuestiones que también aparece en muchos de estos bocetos. A propósito de esto, ¿no?, también Lázari junto con otros artistas como Antonio Liche, Cupertino del Campo y Decoroso Bonifanti también eran otro grupo que se juntaban en el Parque Saavedra y a partir de ahí salían a tomar apuntes y salían a recorrer la ciudad. Y esto que les decía, ¿no?, también la cuestión de los fenómenos meteorológicos en contraste con las masas de edificios, aparece, por ejemplo, también en dibujos como estos que estamos viendo acá de Quinquela Martín, donde las nubes cobran estas extrañas formas, ¿no?, y donde el paisaje queda reducido a la parte inferior de las obras. Y otra herramienta frecuente también, más allá de la toma de apuntes, fue la fotografía, que por supuesto gracias al abaratamiento, el fácil acceso de cámaras portátiles, muchos artistas comenzaron también a usarlas para captar los motivos que luego llevarían a la tela. Muchos recorrieron Buenos Aires con una cámara para captar las cambiantes escenas metropolitanas, práctica que resulta evidente cuando vamos a los archivos personales y encontramos fotografías que sin duda luego fueron fuente de inspiración para una o más obras. Bueno, acá estamos viendo algún ejemplo, aquí vamos a ver algunos otros. La circulación de imágenes del paisaje urbano en diversos soportes y ámbitos, por supuesto, configuran, ¿no?, una especie de repertorio compositivo. El uso de fotografías provenientes de la prensa ilustrada, acá tenemos algunos ejemplos, como recurso para la composición de las pinturas, es una práctica que pudimos comprobar en muchos artistas. Está claro, por supuesto, que no existe una transposición directa entre un medio y otro, y que los lenguajes de la fotografía y la pintura tienen sus propias dimensiones simbólicas, sus propias dimensiones de producción, y no es posible tampoco señalar coincidencias solamente entre los motivos. Lo que sí se pone en evidencia, y esto es lo que me interesa en realidad, es la existencia de un repertorio iconográfico que en la circulación delineó esta cultura visual urbana. Este bagaje colectivo de imágenes de la ciudad que generó diálogos y retroalimentaciones más allá de la técnica o el lenguaje, pero que sobre todo llevó a los artistas a ir a los mismos lugares en busca de motivos. Los artistas flaneurs, como productores de imágenes, no agotaban su actividad en la mera observación, sino que reconstruyeron la experiencia metropolitana de la modernidad y trascendieron, ¿no?, una percepción meramente visual, para convertirse en investigadores de la vida urbana. Es posible entonces trazar un mapa de la flanerie que muestra las áreas de la ciudad más representadas, lo que nos permitirá poner de manifiesto la complejidad asociada a las prácticas de experimentación, descripción y representación del espacio. Estos artistas que yo seleccioné aquí, solo algunos,
En realidad los tomé pensando en los motivos recurrentes en la producción de cada uno y teniendo un volumen bastante grande de obras como para poder, digamos, ponerlos en relación. Y a partir de ahí pensar qué lugares son aquellos por los que ellos pudieron haber transitado, incluso también pensar en relación a dónde vivían cada uno de ellos o dónde tenían sus talleres. Por supuesto, bueno, hemos mencionado el uso de la fotografía como modelo, que estaba muy extendido, pero bueno, digamos, el hecho de elegir un lugar por sobre otro resulta significativo. Algunos artistas, como Fortunato Lacámara o Benito Quinquela Martín, por supuesto, solamente pintaron el barrio de La Boca, pero ¿no? A partir de acá también podemos ver cómo hay ciertas zonas que resultan más representadas. Y esto tenía que ver en realidad con que eran las zonas más urbanizadas de la ciudad hasta ese momento. El Puerto, San Telmo, San Nicolás, Retiro, son las zonas más frecuentadas, sobre todo, digamos, porque la zona sur era la zona históricamente consolidada urbanísticamente, digamos. Esta tendencia se percibe claramente también cuando revisamos las obras presentadas en el Salón Nacional. Ahora luego les voy a mostrar un pequeño gráfico. Pero bueno, también hay otro problema, que hay muchas obras que no dan cuenta de qué lugar fueron tomadas, ¿no? O a qué lugar corresponden. Lo mismo con muchísimas fotografías que no sabemos a ciencia cierta desde dónde son, entonces quizás, bueno, esto es un mapa que está, y un archivo que está en completa mutación. Fredric Jameson critica, ¿no? esta idea de, bueno, una concepción mimética entre recepción y realidad, entre mapa y ciudad, cuando se traslada al estudio de las relaciones que se tienen con las estructuras urbanas. Entonces propone una idea de estructuras precartográficas, cuyos resultados se convierten en itinerarios, que son diagramas organizados alrededor de múltiples traslados dentro y fuera de la ciudad. Y yo agregaría, ¿no?, que son estas cartas de navegación imaginarias, que son estas narraciones, estos itinerarios por la ciudad, construidos también a partir de las imágenes en circulación, que se convierten, convierten así el significado de un lugar en una memoria constituida por un ensamblaje de relaciones, de acontecimientos, donde estas representaciones del paisaje urbano constituyen efectivamente esta cartografía visual. El carácter metropolitano de Buenos Aires se consolidó al mismo tiempo que desde diversos ámbitos se generalizaron las representaciones que se replicaban en la prensa, en las pantallas de cine, en las publicidades callejeras, y que se incorporaron a la memoria colectiva. Los límites y la traza urbana también se hacían visibles, ¿no? Y el constante cambio de la traza urbana se hacían visibles en imágenes que mostraban esa expansión y la expansión suburbana también de manera fragmentaria. Así la estandarización de ciertos elementos y de ciertos lugares que quedaron como símbolos, ¿no?, de determinados lugares que permitían su inmediata identificación, fue un fenómeno particular de los procesos de configuración, sobre todo de las imágenes simbólicas de los barrios. Los motivos del suburbio en particular presentaron un repertorio de elementos muy específicos: el árbol, la calle de tierra, el farol, algún personaje solitario, que consolidaron lo que yo llamé el sublime barroso, caracterizado por una fuerte carga de nostalgia y por ser el testimonio de la heterogeneidad de la ocupación de la traza urbana en un momento de expansión de cambios materiales y sociales. Digamos, también el suburbio aparece, ¿no?, y estos elementos aparecen por contraste a aquellas imágenes de la zona céntrica, digamos, de Buenos Aires. Esta dialéctica entre lo viejo y lo nuevo se hace directamente visible en estos motivos que, a pesar de las diversas apropiaciones y de los lenguajes, demuestran cuán consolidadas estaban estos elementos en el imaginario suburbano. Y acá traje algunos, digamos, de los gráficos. Obviamente, insisto, estos números están cambiando todo el tiempo porque voy encontrando más cosas y voy cambiando algunas cosas, pero básicamente cómo yo fui, digamos, cruzando estas imágenes provenientes de diversas fuentes para entender también cómo los artistas se apropiaban de estas imágenes en circulación también. O sea, no solo su producción sobre el paisaje y sobre la experiencia directa, sino su producción a partir de la circulación de imágenes de estos lugares, que nos da, ¿no?, digamos, el mismo peso
de ciertos lugares por sobre otros, que nos da la permanencia de ciertos encuadres o de ciertos elementos del paisaje que se mantienen. Y acá específicamente las pinturas del paisaje urbano, ¿sí? Expuestas en diversos lugares, bueno, en colecciones, etcétera, pero digamos los mismos temas. Y aquí, esto que les comentaba antes, la aparición del paisaje urbano en el Salón Nacional, pensándolo como un contexto de, digamos, de institucional, de institucionalización, ahí está, no me salía, de lenguajes, de motivos, etc. Entonces, descubrir a Buenos Aires a través de sus imágenes significa enfrentarse a una multiplicidad de construcciones visuales, textuales, digamos, que están diseminados en diversos soportes y diversos objetos. Así, la construcción de una iconografía del urbano desde diversos lugares de la cultura llevó al surgimiento de estos arquetipos identificables. Entre 1910 y 1936, la experiencia estuvo signada por el movimiento como condición perceptiva y la cuadrícula como parámetro de identificación territorial. La circulación de imágenes urbanas colaboró así en el conocimiento y reconocimiento de sus habitantes en los diversos modos de vivir la ciudad. Los paisajes fueron fundamentales entonces para la conformación de un conjunto articulado, de una especie de mapa cognitivo que pudiera retenerse en la memoria y a partir del cual cada sujeto pudiera diseñar sus propias cartografías y diseñar sus propias trayectorias. Obras con lenguajes muy disímiles compartieron a la ciudad como tema y como preocupación, en diálogo con las políticas urbanísticas estatales y con otras producciones culturales, obviamente con sus acuerdos y discrepancias. La pervivencia de ciertos motivos se manifestó en la estandarización, como veíamos, de temas y elementos, y se fueron retroalimentando, ¿no? Obras pictóricas, fotografía, prensa periódicas y literatura, digamos, todo se fue retroalimentando, haciendo que ciertos encuadres o ciertos elementos tuvieran una relación ineludible con los modos de percibir y valorar lo nuevo que aparecía en la ciudad, los cambios. Pero sobre todo ofrecieron puntos de vista para pensar la ciudad. La observación y la relación de continuidad entre estas series de imágenes provenientes de diversos ámbitos de la cultura visual definió categorías que no fueron compartimentos estancos, sino que se fueron entrelazando como una especie de fórmula moderna. Imágenes y narrativas migraron de un lenguaje a otro, de un soporte a otro, en una circulación que proveyó de patrones visuales, a través de los cuales era posible recordar, describir y representar la ciudad. Largana formuló lo que él llamó una hipótesis absurda, con la que se proponía graficar las experiencias inconscientes de cada habitante de la ciudad, y superpuestas unas sobre otras, conformarían una especie de mapa de líneas y puntos de colores que generarían una especie de maraña de signos, de trazos, aparentemente arbitrarios, pero que se cruzarían, se detendrían y volverían a arrancar. Esto es algo que en algún momento me gustaría poder lograr. Así hemos pensado las representaciones del paisaje urbano de Buenos Aires como entramados de miradas, recorridos, deseos y pensamientos que tejieron una red de imágenes que expresaron el impacto de la modernidad local. Se constituyó una geografía imaginaria visible en las conexiones entre los paisajes urbanos que mostraron lo que se añoraba, lo que se veía, lo que se esperaba de la ciudad. Fueron redes simbólicas y sociales las que otorgaron sentido a todas estas producciones en circulación, marcadas, por supuesto, por el contexto de las discusiones en torno a lo nacional y lo cosmopolita, que en definitiva fueron las dos caras de una misma moneda. La modernidad se configuró como una dialéctica en la que convivía lo retardatario con lo innovador, una pugna entre el pasado y el presente, los cambios acelerados y la nostalgia, que crecía sobre las ruinas que la misma modernización producía. Los paisajes urbanos son expresiones de modernidad, en tanto delimitan fragmentos de lo real y lo transforman en temas, motivos y enfoques que se reiteran. Ninguno de estos espacios puede ser ocupado o controlado de manera definitiva, solo habitado temporalmente. Y es esa temporalidad la que admite la aparición a lo largo del tiempo de nuevas formas de apropiación, ocupación y representación de esos mismos motivos y esos mismos espacios. Las imágenes urbanas transformaron el espacio para construir una forma ficcional de la ciudad, unificada, teatral y espectacular, que en torno a 1910 tuvo que ver con la construcción de lo moderno nacional, y hasta 1936 se enmarcó en un patrón universal de la cultura urbana moderna y metropolitana.
Las formas con que se mostró la ciudad tuvieron que ver con las maneras en que la ciudad era mirada, y su paisaje resultó, por lo tanto, un elemento fundamental en la configuración de una imagen paradigmática de Buenos Aires, cuyos componentes y eficacia permanecen hasta la actualidad. Muchas gracias. No sé si me pasé con el tiempo o no. Muy bien, Catalina. Gracias por la presentación. Súper interesante. Primero te quiero felicitar por la claridad, por la organización de esta presentación en PowerPoint, que fue un lujo. Sobre eso recibimos varios comentarios, sobre lo impresionante que es el corpus, la manera en la que lo organizaste. Esto te lo quería comentar antes de arrancar, porque sí recibimos algunos comentarios y consultas y preguntas en el chat. Voy a tratar primero de repasarlas todas para que vos puedas organizar las respuestas, y después sí abrimos los micrófonos para el diálogo, si te parece bien. Perfecto. Sí, adelante. Yo voy anotando, así no me olvido. Sí, si no te repito. Hay una primera, así más fácil, que alguien, ya te digo quién, pero piden si por favor podés comentar brevemente el índice de tu libro, la estructura del libro. Creo que fue Graciela, ya me olvidé, bueno. Sí, ¿no? Ahí está, Graciela Fabeluques. También pregunta Marcela Casaña sobre la idea de geografía imaginaria. Si podrías ampliar un poco esa idea, y conectado con esto, a mí me gustaría preguntarte si tiene relación con lo que vos llamas cartografía visual, si hay algo que esté relacionado ahí o no. Por otra parte, bueno, también Marcela Casaña quiere destacar la importancia del contacto y la experiencia en las ciudades para componer, y lo está trayendo a colación de la situación actual, la virtualidad, ¿no? Y el desafío de poder o no involucrarse con lo urbano. Graciela Fabeluques también hace una pregunta por la representatividad, algo más metodológico, si se quiere, ¿no? La representatividad de la muestra, de las obras que vos tomaste, para hablar con la relación de la generación de lugares de interés. Y acá se refiere específicamente al mapeo, ¿no? Cuando haces ese mapeo de las zonas que fueron más representadas, si hay algunas otras obras que hayan quedado afuera o algo así, por favor, a cualquiera de los que yo estoy reinterpretando en las preguntas, si hay algo errado o con lo que no se sienten identificados, hagan el micrófono y me corrigen. Yo estoy tratando de pasar en limpio esto. Bueno, en principio esos son los comentarios, y hay muchos agradecimientos sobre la forma en que expusiste. Eso te quiero comentar, Catalina. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la atención y por, los comentarios y las preguntas. Primero, el índice del libro. Ahora justo no lo tengo a mano, pero más o menos, en realidad son 5 capítulos. La propuesta arranca con las vistas de las ciudades del río y con la relación de Buenos Aires con el río, relación problemática si las hay. Pensando también, ¿no? Como retomando un poco aquellas primeras imágenes de las ciudades, de los barcos, ¿no? Que era como lo primero que se veía, y termina un poco con las vistas desde el río de Le Corbusier y su visita en el 29, y también todas estas propuestas ya de otra relación con el río, que finalmente, bueno, como sabrán, nunca se concretó nada de todo eso. Así que bueno, arranca por ahí. Después, otro capítulo es básicamente acerca de la relación entre centro y suburbio, ¿no? Imágenes del centro al suburbio, pero básicamente la representación de los barrios, toda lo que tiene que ver con la imagen en torno a la construcción de las identidades barriales y la sociabilidad barrial. Otro capítulo es la ciudad como espectáculo, donde ahí tengo
digamos, diversos puntos de foco, la noche, el consumo, bueno, un poco todo esto que presenté ahora, digamos, de los recorridos de los artistas está un poco también trabajado en ese capítulo, digamos, desde la ciudad como espectáculo, del otro en la ciudad, ¿no? Los vagabundos, los bohemios y todos estos personajes también, digamos, que aparecen también espectacularizados, ¿no? Como objetos. Ya después es otra de las cosas que voy a hacer, que no está en el libro, pero es un continuará desde la mujer en ese espacio también urbano. Las representaciones, por supuesto, de las mujeres en ese espacio urbano. Después otro capítulo es más, el último capítulo es más, digamos, el más duro de historia del arte, digamos, porque es, digamos, las representaciones del paisaje urbano en el Salón Nacional y en torno a los festejos porque en realidad, digamos, la investigación tiene dos ejes de inicio y de fin. Un inicio con los festejos del centenario y el fin con los festejos del cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Entonces es Buenos Aires como centro de una celebración nacional y Buenos Aires como autocelebrándose como gran metrópolis moderna mundial, ¿no? Digamos, ese sería el recorrido y en el medio todos los discursos que van girando en torno a eso. Bien, eso es más o menos el índice del libro. Después, respecto a la pregunta sobre geografías imaginarias y cartografías visuales, esto en realidad esto acá apelo a su sabiduría, que ustedes me puedan ayudar un poco más, porque son cosas que yo empecé como a hilvanar a partir de las lecturas de Argan, de un libro que se llama Historia del Arte como Historia de la Ciudad, a partir de Cosgrove, esperen que ahora se me están yendo los nombres. Bueno, García Canclini también plantea estas cuestiones cuando él trabaja lo que es los imaginarios urbanos, ¿sí? Él habla también de cartografías visuales y de geografías imaginarias, también habla un poco a partir de ahí. Entonces también son conceptos que yo como los fui recortando desde todo lo que es la teoría de los imaginarios urbanos. Pero es puramente intuitiva esas categorías y es algo que también quiero empezar y acepto contribuciones de lecturas para empezar a profundizarlas un poco más o discutirlas más, por supuesto. Y respecto a la pregunta de la representatividad de muestreo, yo, digamos, lo que hice fue, vos, no sé si la pregunta era referida al mapita que mostré con los artistas, sí. En realidad yo elegí esos artistas porque eran los artistas de los que yo había encontrado mayor cantidad de obras. Después hay un montón de artistas que sé que trabajan en el paisaje urbano, pero tengo 2, 3, 4, 10 obras. Y después hay un montón de otros artistas que tienen obras de paisaje urbano, pero no es específicamente su preocupación. Entonces, los que yo tomé, de hecho, habrán visto que no hay ninguna mujer, y en realidad justamente porque hubo bastantes pocas mujeres dedicadas específicamente al paisaje urbano, o que hayan tenido una gran producción de paisajes urbanos. Entonces, en realidad tomé esos porque eran los que yo tenía más cantidad. Mi parámetro fue 20 obras o más, como para tener un panorama un poco más claro, y de los que yo tenía también más allanado lo que era la cuestión de archivos y digamos, que yo pude tener acceso a otro tipo de documentos que a mí me servían, incluso, por ejemplo, bueno, para saber dónde vivían, dónde tenían el taller, digamos, para también pensar esas cuestiones de circulación que no... entonces sí, en realidad vino por ahí la selección. Obviamente, por eso les decía, es un mapa que está en completa transformación, porque fui encontrando, después que terminé el trabajo, después que se editó el libro, seguí encontrando, sigo encontrando muchísimas más obras y muchísimas más cosas, entonces esto obviamente va a seguir fluctuando,
y de hecho incluso muchísimas más obras de mujeres, por suerte, del paisaje urbano que voy a ir incorporando a medida que pueda también empezar a hacer un poco más de estadísticas y esas cosas. Pero sí, esa fue la... Y bueno, y la base, digamos, yo llegué a, digamos, bueno, ahí vieron algunos de los gráficos. Tengo como 6.000 imágenes para poder hacer, digamos, las estadísticas y bueno, qué hay más, qué hay menos y todo eso, ¿no? Digamos, era una cuestión también de volumen, en principio. Muchas gracias, Catalina. A ver, una cosa que yo quiero resaltar es esto último que acabas de decir, ¿no? Que cuando se pregunta por el criterio de demarcación del corpus o del período, en cualquier investigación, normalmente uno aspira a un ideal, ¿no? Bueno, el criterio es tal y como si se pudiera alcanzar ese ideal. Y me gustó que remarcaras esta pragmática de la investigación, que a veces estamos limitados por los archivos, o por el acceso, o por el conocimiento disponible, o por lo que está catalogado. Y creo que eso es algo que tal vez deberíamos empezar a tener en cuenta de una manera más, si se quiere, amigable, o reconciliarnos con la imposibilidad de alcanzar un ideal de recortar el corpus con todas las características que quisiéramos. Que depende de la investigación, a veces eso es posible y a veces no. Y que me parece muy, muy valioso explicitarlo, también para futuras investigaciones, para que esto sea un saber en construcción permanente, no solamente individual, sino también colectivo, que los demás sepan dónde uno dejó y hasta dónde llegó, y dónde después siguió otro rumbo, pero eso ya está hecho. Me parece muy valioso eso, sobre todo en sociedades y comunidades como las nuestras, donde el trabajo de archivo a veces es realmente tedioso y complicado. Entonces creo que sí, que la variedad y la exhaustividad de tu corpus es notable, pero que también es obvio que no siempre se puede acceder a todo lo que uno quisiera. Se puede trabajar con todos los artistas que problematizaron estéticamente la representación de la ciudad. Entonces eso, más lo metodológico, que es un aspecto que a mí me interesa mucho, creo que es algo para seguir pensando cada uno en sus propios trabajos. A ver, si alguien ahora quiere abrir el micrófono y hacer otro comentario. Ahí estaba viendo, perdón, un comentario de Marta. Sí, tal cual, para mí es muy así, que es como que los viajeros tenían, ¿no? Como el mapa marcado, los lugares marcados, ¿no? Y estos chicos circulaban, no sé. Si puedes restituir el... perdón, pensé que todo el mundo veía el chat. No, que Marta pregunta si los que se le ocurre que en general los artistas viajeros del 18 y el 19 tenían los rumbos más o menos fijos y pautados en los proyectos en los que estaban involucrados, y ahí había una diferencia en la percepción y la conceptualización del espacio. Y sí, me encanta, o sea, no lo había pensado eso, la verdad, y sí, tal cual, digamos, ellos, digamos, estos artistas que yo marco, obviamente estaban... bueno, pensando en los impresionistas también, ¿no? Tenían como otra noción de circulación del espacio, circulación de la ciudad, vivencias propias, ¿no? Del espacio urbano que no tan pautadas, ¿no? Esta cosa de vagar, de la bohemia, ¿no? Que aparece muchísimo también en general en la literatura acá, pero hay mucha cosa, ¿no? Del artista bohemio y que circula y que vaga, ¿no? Que se relaciona con el flaner que... Sí, también me parece que es interesante, no para hacer esas divisiones fijas, ¿no? Pero bueno, son periodos muy distintos, ¿no? Una trama histórica muy diferente, este siglo XX de las primeras décadas y esos periodos más anteriores. Pero en general es como que el artista viajero del pasado, bueno, todo es pasado, pero del pasado más pretérito, más pasado, salía o bien exploraba por las costas, ¿no? El mar, o bien se metía en los interiores, en espacios justamente no urbanos. Las ciudades
si bien muchas veces fueron registradas y fueron objeto de una representación, pero en realidad iban a buscar, por los objetivos que tenían las expediciones o los viajes que ellos emprendían. Es interesante ese pasaje a la ciudad como el espacio de exploración y a la vez de constitución como tal, ¿no? Porque la ciudad se constituye también por medio de esos desplazamientos así un poco casuales. Nada, eso me pareció muy rico poder hacer esa comparación. Sí, me encanta, me encanta. No, y aparte me parece que también tiene mucho que ver con un momento, bueno, mediados del siglo XIX, si lo queremos estirar un poco, cuando la ciudad empieza a convertirse en sí misma en un espectáculo y en algo que empieza a ser inabarcable por sus propias dimensiones y por su propia naturaleza fuera de la naturaleza, ¿no? Digamos, por sus propias características, que empieza a ser algo como explorable, como si fuera ¿no? La famosa jungla de cemento, y a medida que avanzamos en el siglo, y sobre todo, digamos, aparece esto mucho también en la relación con la construcción en la altura, con los rascacielos, con, ¿no?, esta idea de caminar bajo la sombra de los rascacielos, ¿no? Y esta cosa así como muy de fantasmagoria del concreto que creo que lleva a este otro tipo de artista explorador, digamos, ¿no? Yo si puedo hacer un comentario en otra dirección, me gustó mucho el trabajo. Catalina conocía algunos artículos tuyos, pero tengo mucho interés por ver el libro. Me resultó muy sugerente en términos de cómo, en términos de pensar las imágenes y la ciudad como mutuamente productoras, que se producen entre sí. Este salto que hay en el trabajo estadístico que hiciste, de el enorme crecimiento de las imágenes de calles y barrios en el 36. Por supuesto, las limitaciones a la interpretación que uno puede poner de esto es, hay más gente sacando imágenes, hay más medios reproduciendo imágenes, ¿no? Digamos, hay que establecer exactamente dentro de qué parámetros vale la interpretación, pero en sí mismo es muy interesante el crecimiento de estas imágenes cuando uno lo piensa en relación con los procesos de suburbanización, que son los temas que venimos trabajando en otro programa que no es este, que es el de Historia Urbana y Territorial, con Ana Gómez Pintus o qué sé yo, donde en realidad es muy interesante estudiar esto como contrapunto, ¿no? Ponerlos en contrapunto, con lo cual pensás simultáneamente en los productores de las imágenes, en esa cultura visual y qué sé yo, y al mismo tiempo pensás en el crecimiento mismo de la propia ciudad. Poner estas cosas en relación me surgió realmente a partir de este trabajo estadístico que vos hacés, con lo cual se comprueba una vez más que un buen trabajo estadístico puede ser enormemente sugerente para la interpretación y no solamente por un conocimiento cuantitativo. Y la segunda cuestión, perdón por monopolizar, la segunda cuestión que yo señalaba sobre los mapeos, y esto ya es como así una idea en el aire, pero sería muy interesante las 6.000 imágenes que tenés, mapearlas por periodos. Ahí sería un ejercicio que ahora todos los métodos de trabajo gráfico permiten hacer esas cosas con mucha más facilidad que antes, ¿no? Sí, digamos, yo las tengo separadas por periodos, o sea, 1910, o sea, tengo por décadas,
las tengo separadas, o sea, cada grupo de imágenes, las tengo, incluso las tengo separadas también por tipo de imagen, ¿no? Obviamente no es lo mismo una pintura que una foto de Caras y Caretas, que una foto de Coppola, ¿no? Digamos, son cosas son estatutos de la imagen bastante diferentes. Entonces también las tengo hay como muchas subcategorías de clasificación ahí que son complicadas después de poder volver a unir. Pero sí, tengo así como ese sueño de hacer una web donde uno aprieta en el mapita y salen todas las imágenes. Algún día lo haré. Igual hay algunos sitios, hay un par de proyectos, ahora no recuerdo el nombre de los, bueno, los tengo por ahí, que están haciendo este tipo de proyectos de mapeo de imágenes para, por ejemplo, para todas las costas del río, o sea, desde sur hasta el Tigre, que están como haciendo toda esta recopilación de imágenes de todo tipo, visuales, sonoras, fílmicas de ciertas zonas, o sea, hay varios proyectos en ese sentido que son súper interesantes, así que también por ahí hay que como juntar todo. Bueno. Con el urbanismo y con el crecimiento, por supuesto, yo todo el tiempo estuve, digamos, haciendo referencia y siempre presente, digamos, lo que eran los proyectos urbanísticos, el Plan Noel, por decir algo, digamos, que también aparecen todo el tiempo en la prensa, digamos, y están en la discusión pública, no son cosas que están, digamos, entonces son cosas que se saben, que se discuten y que están ahí en la problemática general cotidiana. Y también se ve mucho, por ejemplo, bueno, esto lo trabajaron Liano y Silvestri con el tema de la iluminación, por ejemplo, ¿no? Esta idea del farolito en el suburbio es muy sugestivo, porque si uno va hay en las memorias de la municipalidad, están los planos, los mapas de iluminación. Entonces están las zonas de mayor luminosidad, de menor luminosidad y de luminosidad media según los barrios, a medida que iban implementando el alumbrado público. Y claro, en las zonas del suburbio, digamos, del sur, de La Boca, y ese es el farolito de la esquina, ¿no? Y ahí se corresponde perfecto. Y a medida que vamos al centro, son las luces, el cambio también para los propios, digamos, en términos de circulación, ¿no? De ir de zonas de completa oscuridad con un farolito a gas en la esquina a los neones del centro, ¿no? De la calle Corrientes, y ahí uno entiende el impacto de todas estas imágenes del tango, de las luces de la ciudad me llevaron a la chica, y qué sé yo, ¿no? Y ahí uno entiende todas estas simbologías, porque también era un efecto real, ¿no? En la ciudad misma. Cata, acá está Julio Venditti pidiendo la palabra. Sí, buenas tardes. Me llamó la atención la cantidad de veces que aparece la mención de Caras y Caretas en cuanto a imágenes, ¿no es cierto? Yo lo que quería saber es si vos tenés también una especie de archivo de las fuentes donde obtuviste todo este material. Es decir, me resultó notorio Caras y Caretas, pero me interesaría saber si tenés listadas las fuentes y cuán ricas son comparativamente unas con otras. Bien, muchas gracias, Julio. Bueno, en realidad Caras y Caretas fue una de las fuentes principales para mí, siendo la publicación ilustrada más, con más tirada y más popular y más vendida y más, digamos, más consumida. Entonces a mí me servía como parámetro de un dispositivo que llegaba a un público amplio. Entonces, a partir de ahí, después, Caras y Caretas, sí, en realidad las fuentes de Caras y Caretas son muy variadas, la mayoría están en el AGN y después están como dispersas. En realidad yo las fuentes originales de muchas de las imágenes de Caras y Caretas no las pude rastrear. Algunas sí, pero no todas, o sea, yo en realidad lo que hice fue tomar a Caras y Caretas como fuente, ¿no? Y después tomé básicamente La Nación y La Prensa, o sea, también 2 diarios con mucha tirada, con mucha distribución, también para pensar en términos de llegada y de masividad, y después que en menor medida otras revistas y otros diarios, Crítica, bueno, revistas más especializadas, Martín Fierro, revistas de arquitectura,
nuestra arquitectura, ¿qué más? Bueno, el hogar también, Aconcagua, después ya para los 30, pero digamos, de publicaciones que yo, por ejemplo, yo Caras y Caretas la miré toda, número por número. La Nación dentro de lo que se puede, todo. La Prensa dentro de lo que existe y se puede, todo. Fueron las que yo miré con más atención. Y después sí, respecto de las fuentes originales de cada una de esas imágenes reproducidas, no tengo. De algunas sí, pero de la mayoría no. Muchas gracias. Bueno, Graciela tiene el micrófono abierto, no sé si porque se lo olvidó abierto o porque... Me lo olvidé. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, me olvidé. Si no hay más preguntas en el chat, si alguien quiere hacer algún comentario final, agregar algo, preguntarle algo a Catalina. Acepto insultos, reclamos también. No hace falta. Si iban a aparecer, ya habrían aparecido antes. No te preocupes. Y bueno, no sé vos, Cata, si querés agregar algo para cerrar. No, bueno, nada, agradecerles, bueno, me llevo también muchas inquietudes y muchas preguntas lindas para cosas para pensar. Y no, bueno, gracias, por la invitación, por dejarme participar.